¿Cómo están? Bienvenidos, paz inverencial, en nombre de la gnosis suprapropolética. Hoy un tema muy especial, aquí en esta cámara pública de motivación continua, acerca de el sol conscientivo, educación fundamental, con el tema el dinero y la prosperidad físico-conscientiva. Escuchémosle al maestro Samuel Ambeor en su obra El arte de vivir o introducción a la gnosis acerca de nuestra relación con el dinero. Si obreros, entre explotadores y explotados, etc. Son inútiles todos los cambios políticos sin haber comprendido antes nuestra propia pobreza interior. Cambiarse una y otra vez los sistemas económicos, puede alternarse una y otra vez el sistema social, pero si no hemos comprendido profundamente la íntima naturaleza de nuestra pobreza interior, el individuo creará siempre nuevos medios y caminos de obtener satisfacción personal a costa de la paz de la pobreza interior. El individuo creará siempre profundamente la naturaleza íntima de este mismo, si es que realmente queremos ser ricos internamente. Quien es rico internamente es incapaz de explotar al prójimo, es incapaz de robar y de mentir. Quien es rico internamente está libre de las trabas de la sensación y satisfacción personal. Quien es rico internamente ha hallado la felicidad. Necesitamos el dinero, es cierto. Pero es necesario comprender profundamente nuestra justa relación con este. Ni el asceta, ni el avaro codicioso han comprendido jamás cuál es nuestra justa relación con el dinero. No es renunciando al dinero, ni codiciándolo, como podemos llegar a entender nuestra justa relación con este. Necesitamos comprensión para darnos cuenta inteligentemente de nuestras propias necesidades materiales sin depender desproporcionadamente del dinero. Cuando comprendemos nuestra justa relación con el dinero, termina de hecho el dolor del desprendimiento y el sufrimiento espantoso que nos produce la competencia. Debemos aprender a diferenciar entre nuestras necesidades físicas inmediatas y la dependencia psicológica de las cosas. La dependencia psicológica de las cosas crea la explotación y la esclavitud. Necesitamos dinero para cubrir nuestras necesidades físicas inmediatas. Desgraciadamente la necesidad se transforma en codicia. El yo psicológico, percibiendo su propia vaciedad y miseria, suele darle al dinero y a las cosas un valor distinto al que tiene, un valor exagerado y absurdo. Así es como el yo quiere enriquecerse externamente ya que internamente es pobre y miserable. El yo el prójimo con las cosas y el dinero. Hoy en día nuestra relación con el dinero se basa en la codicia. Alegamos siempre necesidad, para justificar codicia. La codicia es la causa secreta del odio y de las brutalidades del mundo. Estas últimas suelen asumir muchas veces aspectos legales. La codicia es la causa de la guerra y de todas las miserias de este mundo. Si queremos acabar con la codicia del mundo, debemos comprender profundamente que ese mundo está dentro de nosotros mismos. Nosotros somos el mundo. La codicia de los demás individuos está dentro de nosotros mismos. Realmente todos los individuos viven dentro de nuestra propia conciencia. La codicia del mundo está dentro del individuo. Solo acabando con la codicia que llevamos dentro terminará la codicia del mundo. Solo comprendiendo el proceso complejo de la codicia en todos los niveles de la mente, podemos llegar a experimentar la gran realidad. Y allí tenemos esta obra trascendental, El arte de vivir o la introducción a la gnosis. En el capítulo El dinero, el maestro pues nos orienta que el problema es la codicia. El problema no es tener dinero, sino el terrible problema es esa cabeza de legión de la codicia que hemos creado con sus 1000, 1500 o 2000 yoes psicológicos. Hemos creado esa cabeza de legión junto con otras en un ciclo de 108 vidas. Y obviamente está atrapado dentro de esa cabeza de legión con sus diferentes agregados psicológicos nuestra conciencia, la caridad. Y debemos nosotros rescatar esa virtud tan poderosa de la caridad que estará atrapado en un 10, 15 o más % dentro de esta cabeza de legión de la codicia y sus diferentes yoes, defectos agregados psicológicos.
tenemos que, por un lado, hacer trabajos de meditación de virtualización para desintegrar el ego y directamente sacar de la legión de la codicia. Se comienza con egos pequeños, egos de yo robo, egos de defectos de robo, defectos de hurto, psicológicos de explotación, de mal negociante, mala inversión del dinero, etcétera. Allí en el libro Estudio y Análisis del Yo del maestro Lakshmi Daimon tenemos unos egos característicos de lo que es la cabeza de legión de la codicia. Revisemos allí y a comenzar a practicar esas meditaciones de muerte budista dirigido a desintegrar esos egos de la codicia. Ya si la persona tiene más de 3 años practicando meditación de muerte budista, transmutando la energía creadora, haciendo obras positivas por la humanidad, entonces toma directamente la cabeza de legión para rescatar la conciencia y eliminar esa cabeza de legión con la ayuda del Zar, la Madre Divina, el Arcángel Michael y las jerarquías superiores. A su vez, en un inicio, pues las personas que se están principiando, entonces tomamos egos pequeños de la codicia. Por otro lado, bueno, acordémonos que la codicia la hemos creado en un ciclo de 108 vidas, uno mismo por no saber transformar las impresiones en la vida, entonces ya no creemos más egos de codicia. Uno crearía egos de codicia al no transformar las impresiones, por ejemplo, cuando te estás comprando una casa, un carro, un celular. Si allí no transforma la impresión, crea más egos de codicia o puede reaccionar con la codicia que ya tiene. ¿Cómo transforma la impresión? Ubicando la conciencia de uno entre la mente de uno y el evento que está viviendo allá. Comprender que ese avión que te has comprado, ese carro, ese helicóptero, ese extraordinario celular, esa extraordinaria casa, todo ha salido de la Madre Virgen Tierra. Y a ella volverá en su tiempo y momento. Lo más lujoso, lo más precioso que veis sobre la faz de la Tierra ha emergido de Dios Madre Tierra, de Dios Virgen Naturaleza Superior. Y allá volverá, incluidos estos cuerpos. Pero ojo, no es el cuerpo, sino es una chispa divina que está en estos instantes dentro del vehículo físico o casa física. Es decir, cuando uno muere, no es que muere uno, el único que muere es el cuerpo físico que va a parar a la tierra. O si no, cremas ese cuerpo y de esos polvos haces un monumento especial y lo tienes allí. Pero uno no muere. Va a dar cuentas a los mundos superiores de las cosas positivas o negativas y negativas que he hecho acá y automáticamente nace de nuevo. Ya vida. Uno nunca muere. Entonces, en este caso hay que tomar conciencia de esto y comprender que todo lo más lujoso que vemos sobre la faz de la tierra y en los aires, o sea, aviones, helicópteros, etcétera, todo emergido de la Madre Virgen Tierra, condensado allí también con átomos protónicos, neutrónicos, electrónicos o puertas del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Al nosotros entender esto, transformamos y no creamos más egos de codicia ni egos de orgullo. Transformamos la impresión. Al transformar la impresión ya no va a reaccionar la persona con la codicia que tiene, ni va a crear más egos de codicia. Entonces allí sí va a saber utilizar esa carro, casa, celular que lo obtuvo, lógicamente, y darle un inteligente uso. A su vez, hay que comprender qué es el dinero y comprender que Dios mismo ama el dinero, ama la riqueza, ama la prosperidad, ama todo lo que hay sobre la faz de la tierra, en el aspecto positivo, y todo lo que hay dentro de la tierra. O sea, Dios ama esos edificios, esos excelentes carros, medios de transporte, helicópteros que se ha creado. Porque Él mismo ha dado a sus hijos, los dioses, diosas de la creación, la inteligencia y la sabiduría para que hagan llegar esa gnosis tecnológica científica
a ciertos tecnólogos científicos entendidos para que nos elaboren todo lo que tenemos en la faz de la tierra, obviamente. Entonces, el dinero es de Dios, el oro, el diamante, esas monedas son de Dios. ¿Por qué? ¿De dónde sale el dinero? Del papel del árbol, procesado. ¿Y el árbol de dónde sale? De la semilla. ¿Y quién hizo la semilla? Los dioses cosmocratores y diosas, creadores de semillas, iluminados por el Padre Dios único universal, Padre de dioses, diosas, Cristo, su humanidad. Entonces, Dios, ¿por qué va a odiar, rechazar el dinero? Si es que eso hiciera Él, ya Él hubiese desaparecido hace muchísimo tiempo con sus poderes inefables. Las monedas, Dios ama las monedas, obviamente, porque eso es parte del mismo. ¿De dónde sale eso? El metal, obviamente la tierra transformada ya, condensado en estos hierros, fierros, etcétera, y de ahí nos sacan unas extraordinarias monedas labradas con diseños extraordinarios. Pero la materia prima, ¿de dónde es? De Dios, lógicamente. Entonces, Dios, ¿por qué va a odiar, rechazar la moneda? La moneda de metal, de cobre, estaño, etcétera. Esas monedas de oro en la antigüedad, esas monedas de plata, etcétera. Dios no va a rechazar jamás eso porque es parte de su propia creación y átomos del mismo están condensados, desdoblados y condensados dentro de esos minerales que hay dentro de la Madre Virgen Tierra. A su vez, esto tiene que ver también con un trabajo de eliminación, obviamente, ya de la falsa personalidad de la codicia. Una es la cabeza de legión de la codicia con sus 1000 o 1500 defectos, y otra, muy diferente, es la falsa personalidad codiciosa que hemos creado en esta vida. Y la falsa personalidad de miedos al dinero, miedos a la riqueza. Entonces, ¿qué hay que hacer? Meditaciones de formateo para entrar dentro de nuestros 5 centros energéticos: centro intelectual, motriz, emocional, instintivo, sexual, 3 cerebros: intelectual, emocional, motriz, instintivo, sexual, y 5 sentidos, a esa parte energética de los sentidos: olfato, visto, oído, gusto, tacto. Allá está mal decodificado, mal grabado, mal sellado, falsos odres viejos que no sirven para nada. Y eso se grabó, se mal selló desde los 0 años hasta los 7, 14, 14 y 21, de acuerdo al falso ejemplo que las personas que han rodeado en esas edades ha dado, de acuerdo a sus egos de codicia, egos de pereza, egos de miedo al dinero y un montón de ciertos dogmas que han mal heredado de las huestes anticrísticas que han hecho un falso sistema de ideas y en contra del dinero, la riqueza y la prosperidad, y lamentablemente han inyectado dentro de los reales sistemas en el planeta, ya políticos, ya religiosos, incluso familiares, educativos, etcétera, en contra del dinero, la riqueza. Y eso por medio de los egos y falsas personalidades de ciertos dirigentes, con excepciones, ha comenzado una falsa programación en todos los cerebros y estos centros energéticos de todos nosotros las personas. Y aquellos dirigentes también, lamentablemente, han quedado mal sellados, mal programados por las huestes anticrísticas, que han dañado y han inyectado falsedades dentro de los reales sistemas políticos, religiosos, educativos, familiares, etc. A su vez, esa falsa personalidad viene de un aspecto también genético, de acuerdo a cómo eran nuestros progenitores en cuanto a codicia, en cuanto a caridad, en cuanto a falsa personalidad de pereza, falsa personalidad de codicia, o reales personalidades de diligencia, reales personalidades de caridad. Entonces hay que revisar también cómo eran nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, en este aspecto, si sabían hacer negocios, si sabían administrar el dinero, tenían riqueza desde pequeños, etcétera, etcétera, etcétera. A su vez, nosotros hemos creado, como ya vimos, la cabeza de legión de la pereza, la cabeza de legión del orgullo, que eso lo hemos creado en un ciclo de 108 vidas.
cabeza de legión del orgullo también, bueno, hay 7, posilge, pereza, orgullo, codicia, ira, lujuria, gula, envidia, pero en este aspecto la cabeza de legión del orgullo, de la pereza y de la codicia han mal sellado también dentro de estos centros energéticos falsas odres, falsos conceptos, falsos patrones en contra de la riqueza o con aspectos de codicias extremadas. A su vez también los egos de miedo que traemos de otra vida nos han mal programado. Y ahora, de esto que está mal programado en los centros energéticos dentro de ti, imagínate como unas computadoras que allí guardas información, archivos, pero eso está lleno de virus, está lleno de un montón de cuestiones que le hace denso a la computadora y hasta la daña. Lo mismo pasa en estos centros energéticos, análogo. Entonces, en este caso, imagínate cómo estamos. Y de esa mala programación de esos odres viejos y falsos, hemos impregnado todo eso hacia una falsa personalidad codiciosa, una falsa personalidad de miedos al dinero o una falsa personalidad de orgullos y desprecios hacia el dinero. Las huestes anticrísticas han metido ciertas falsedades. Ellos, como la característica pues, han metido falsedades, mentiras, engaños y un falso sistema de ideas que han mal inyectado y lo han metido dentro, por ejemplo, del sistema religioso. Dentro del real sistema religioso, que hay una parte real que sirve, así como el sistema solar, pues es un sistema, pero superior conscientivo. Imagínate si no existiera ese sistema, fuera un caos, y los planetas se chocaran en un montón de cuestiones. Se necesita de reales sistemas. Pero lamentablemente, en el real sistema religioso, las huestes anticrísticas, los magos negros, magas negras de diferente color de piel, han inyectado falsedades en contra de la riqueza y han comenzado a programar a monjes, monjas, yogis, fakir, lamas, sacerdotes, sacerdotisas y por ende congregados en general, fieles en general, con excepciones. Esa excepción es el que no se ha dejado mal programar, el que ha sido rebelde de conciencia. Entonces, en ese aspecto comienzan las falsedades, y las huestes anticrísticas toman incluso sabiduría de los mismos maestros gnósticos de la logia blanca para confundirle a la gente. Por ejemplo, ahí te toman la parábola de Jesucristo, uno de los herederos del Padre Dios único universal, o sea, es millonario. Entonces, toma una parábola de él que explica que más fácil es que un camello entre por el ojo del agujero de una aguja antes que un rico vaya al reino de los cielos. Entonces, con eso, listo, las huestes tenebrosas confunden a la gente. Acuérdate que Jesucristo hablaba en parábolas al público y a secretas, pues daba enseñanzas secretas a sus discípulos. Cuentan ya en investigaciones, allí puedes revisar en YouTube, que en la antigua Jerusalén pues cerraban esas puertas a tal hora, ya para la noche, y existían puertas tan pequeñas que eran llamadas el agujero de la aguja, por donde entraban ciertos camellos, que obviamente los hacían pues agacharse, y por allí los metían. Era muy pequeño esos agujeros, que realmente han existido. Entonces obviamente de allí también emerge esa parábola que enseña el Maestro Jesús el Cristo. Por otro lado, te está enseñando, como esto lo debe el Maestro Samuel Ambeor, que ese millonario, ese rico, ese archimillonario, en orgullo, en ego, en pereza, en lujuria, en venganza, ese jamás va a entrar al reino de los cielos. No se está refiriendo al que tiene mucho dinero y hace mucha caridad con esos dineros, sino se está refiriendo a ese otro tipo de ricos que eso sí pues no conviene. Y eso sí uno tiene que ser recontra pobre, mendigo totalmente, en orgullo, en pereza, en codicia, en gula y un montón de cosas más. Una cosa que quieras decir es que te sientes con nobleza, que te sientes como el sol. Es diferente a decir que alguien se siente muy orgulloso porque sus padres han triunfado en la vida, ¿no? Eso es orgullo, eso es ego, no sirve. Puedes decir
que te sientes no como un noble o con una nobleza solar, o sea, como el sol, porque tus padres han triunfado en tal o cual área de la vida, o tus hijos, que no son tuyos, porque no los has comprado, son personas libres e independientes. Ya les regalaste el esperma y el óvulo, es el cuerpo de ellos. Entonces, a su vez, obviamente, pues decir que te sientes con una nobleza, que te sientes como el sol, pero no está diciendo que te sientes recontra orgulloso por tal o tal cosa, porque ya sabemos que el orgullo es toda una cabeza de legión con más de unos 2.000 o 1.500 efectos psicológicos, de acuerdo como cada quien la tenga. Y si eliminas el orgullo, pues rescatamos la humildad, la nobleza, eso de ser como el sol, y aprendiendo a manejar sabiamente, obviamente, esa virtud de la humildad. Muy bien. Entonces, continuando con esto, es importante entender que las huestes anticrísticas han metido falsedades y te han metido odio, rencores, venganzas contra el dinero, contra la moneda, poniendo pretextos que dice que para irte al reino de los cielos tiene que ser chido, tiene que estarte muriendo a la vez de hambre y no tener nada de dinero, absolutamente nada. Eso es falso completamente, en el sentido más completo de la palabra. Allí hay otra parábola del Maestro Jesús el Cristo que te enseña que un rico, era rico en dinero, llegó y le dijo, mira, quiero ser tu discípulo. Ya listo, no hay problema. Toma todo lo que tienes y regálale a los pobres. Jesucristo no tomaba a cualquier persona ya de discípulo más directo, así íntimo, de esa casta especial, como discípulos y apóstoles de él. Seleccionaba completamente a sus discípulos y les ponía tremendas pruebas para ver si la pasaban o no la pasaban. Y si no la pasaban, pues lógicamente no eran discípulos directos de él. Entonces, a ver, ese rico si fue y cumplió aquello, le dijo, ya Jesucristo, ahí nomás quedamos y no soy tu discípulo. Ayer estaba enseñando a aquel rico que no se revuelque entre el lodo de la riqueza. Cuando un rico millonario, archimillonario, se revuelque en el lodo de la riqueza, cuando estancó esa circulación de su dinero, cuando no supo pedir y solo pide cosas materiales y solo dinero. Entonces, ¿qué pasa? ¿De dónde sale el dinero que tienes en esta vida? Eso, claro, es producto de tu energía sexual, energía emocional, instintiva, motriz, emocional, que se cristaliza y se condensa en ese papel, moneda, en el dinero. Esa casa que tienes, mansión, carro, etcétera, es producto de tu energía sexual ahí, también, lógicamente. Pero a su vez, la riqueza que tienes ahora es producto del Dharma que tuviste acumulado en los mundos superiores de conciencia, quinta dimensión, mundo astral, sexta dimensión, mundo causal, allá ante los tribunales de Dios de la ley divina. Allí has ahorrado mucho Dharma, mucho premio. ¿Y qué es eso? ¿Cómo lo hiciste? Producto de la anterior existencia que viviste. Ley de retorno, ley de reencarnación, recurrencia, etcétera. Allí en el libro de Infierno, Diablo y Karma, del maestro Samuel Lambeor, podemos revisar más profundamente aquello. No somos el producto de este cuerpo. Si fuéramos el producto solo de este cuerpo, entonces estaríamos hablando de un Dios injusto, que a ti te mandaron completo, caminas, comes, tienes riqueza y todo aquello, y otras personas a tu misma edad se están muriendo de hambre, no tienen brazos, no tienen pies, no tienen quien los cuide, están por las calles. Entonces, estamos hablando de un Padre injusto ahí. Pero realmente Dios es justo y misericordioso, y Él ha ubicado una ley divina. De acuerdo a nuestros actos positivos o negativos, formamos nuestro propio destino. Entonces hemos tenido otras vidas. En otras vidas, en la anterior existencia, tenemos un ciclo de 108 vidas y en total 3.000 ciclos de 108 vidas. En la anterior existencia, entonces aquella otra persona se dedicó a hacer muchísimo el mal. Se dedicó a dar rienda suelta a sus egos y sus egos comenzaron a pecar extremadamente por medio de su propio cuerpo y no tuvo voluntad ni tenema para dominar ni siquiera su propio ego.
Entonces en este caso se generó karmas, karmas duros, karmas sayas, el ego de esa persona, la lujuria, la codicia, la envidia, el orgullo, etcétera, etcétera. Y eso quedó registrado ante los tribunales de la ley divina en los mundos superiores de conciencia. A su vez, las cosas positivas que se hacen, producto de las virtudes de caridad, diligencia, humildad, altruismo, etcétera, eso también nos lo registran en los tribunales de la ley divina. Cuando la persona muere, le hacen cuenta. Si has hecho demasiado mal y poco bien, dharma, entonces tienes karma. Y ese karma a cosechar desde la cuna. Vendrán situaciones catastróficas, de vida, de salud, de situaciones de amor, familia, etcétera. Eso no quiere Dios. Eso es la ley divina cobrándole al ego de la persona lo que ha hecho en otras vidas. Porque en otras vidas esos males mismos sembró. A su vez, lógicamente, que si en otra vida la persona ha hecho muchas buenas obras, entonces tiene exceso de dharma, de premio, y ha hecho pocas malas obras. Descuentan, consecuencia, tienes mucho dharma a cosecharlo de cuna a urna. Entonces, desde que naces, tienen que atenderte súper bien, tienes que nacer en una casa muy cómoda, tienes que tener estudios, tienes que tener todo lo que necesitas, producto de que tú sembraste eso. Allá en los mundos superiores de conciencia te guardan tu dharma también. Y otra parte de dharma te mandan para que disfrutes acá en el planeta Tierra. ¿Qué pasa cuando una persona solo pide cosas materiales, dinero y dinero y dinero? Porque es extremadamente codicioso. No sabe pedir. Por no saber pedir. Entonces, tanto que pide, nos enseña Jesucristo, llamad y se os abrirá. Entonces estás que golpeas allá que quieres dinero, 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 y como tienes ahorrado dharma en esos bancos de los cielos, moneda cósmica, te dicen ya, pidió, tome, dele todo. Eso se cristaliza acá en riqueza material, pero encima no sabe ni siquiera administrar su dharma. Sabe administrar dinero, sabe administrar tierras, propiedades, etcétera, muy bien, pero no sabe administrar su dharma y no sabe cómo generarse más dharma, más moneda cósmica. Ese es el revolcarse entre lo de la riqueza, una persona rica. Entonces esa persona se vuelve extremadamente materialista, se olvida de leyes superiores divinas, incluso hasta algunos de Dios, con excepciones, y se ha quedado 0.0 dharma en los cielos. Y encima acá ni siquiera hace obras positivas en cantidad. Entonces, ¿qué pasa? El dharma que tuviste ahorrado de otra vida, te lo mandaron y te lo cristalizaron a solo las cosas materiales, carros, casas, todo aquello. Pero te falta dharma para amor, te falta dharma para salud, te falta dharma para vida, te falta dharma para sabiduría, para inteligencia, en las diferentes áreas de la vida. Y por ello también muchas personas ricas, millonarias, teniendo tanta riqueza, mueren porque no pueden comprar la salud, porque no hay dharma de salud en los mundos superiores. ¿Va usted entendiendo? Al darse eso, lógicamente, que viene un fracaso en otras áreas de la vida. Amor, salud, relaciones sociales y un montón de cuestiones más. Entonces, ¿cuál es el secreto? Saber pedir y saber acá generar dharma, 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 aprender a hacer negocios que te repercutan en los cielos. ¿Y cómo se hace eso? Obviamente que con obras positivas. Primeramente, saber pedir. Pides a tu Devi Kundalini, Madre Divina, Real Ser, que te mande riqueza, te mande prosperidad para que tengas tu excelente casa, mansión, tus medios de transporte, tu negocio, tu empresa, tu fábrica. Y a más de ello, que te dejen guardado, ahorrado, darme en los mundos superiores de conciencia, para que tengas salud, para que tengas también amor y triunfo en las demás áreas de la vida. Que tengas potencia sexual toda la vida. Entonces,
allí cambia porque sabes pedir. Entonces te mandarán riqueza física, moneda cósmica que se transforma en cosas materiales acá, pero también te quedó allá ahorrado Dharma. Y con ese demás Dharma tienes también derecho a salud, tienes dinero, amor, triunfos en las diferentes áreas de la vida. Eso es saber pedir. Ahora, ¿cómo te generas todos los días más Dharma? Haciendo caridad, obras positivas por las demás personas, obra social en exceso, por toneladas, como enseña el Avatar. ¿Y para qué hacer caridad? Primeramente, cada acción positiva que hacemos repercute en Dharma y ese Dharma te lo guarda en los cielos. O sea, esto es para que entiendas como que te vas a otro país donde no hay tu moneda. Entonces tú puedes llevarte millonadas, llegas allá y eso que es tan valioso en tu país no te va a servir en ese otro país que no utilizan tu moneda. Entonces tú vas a llegar, ve acá tengo todo esto. No señor, era que venga cambiando allá, no sé, a dólares, euros, para que eso le funcione acá. Vuelva. Si no, eso es no se utiliza ya. Lo mismo te pasa. Tienes que aprender a transformar dinero, riqueza, tierras, talento, habilidades en moneda cósmica, en Dharma. Allí uno jamás se revuelca entre lo de la riqueza. ¿Y cómo se hace eso? Con las obras positivas por las demás personas, diariamente y por siempre, y en lo más exaltado el sacrificio por la conciencia de la humanidad. No sé, te hace una religión, comparte el libro sagrado, Biblia, Corán, Mahabharata con las demás personas. Allí te generas Dharma. Quieres triunfar en aspectos materiales, económicos, enseña que otras personas triunfen, tengan trabajo, tengan dinero, tengan riqueza, tengan prosperidad. Allí te generas Dharma para que tengas más riqueza, más fortuna, más habilidad en los negocios. Quieres triunfar en la salud, da salud a otras personas. Intégrate en empresas de nutrición o en el campo de la medicina, de la salud, y busca que otros también se curen, se sanen, vivan bien. Allí te ganas sano. Por eso Jesucristo también le dice, una persona, estás enfermo, estás que te mueres allí, cura a otras personas. Pero ¿cómo si está muriendo en la cama del hospital? Cure a otras personas, haga teurgia, pida a los dioses, diosas de la medicina universal que curen y sanen a otras personas. Allí te ganas Dharma de vida, como te dijo Buda. Mientras pides por otros, estás pidiendo por ti mismo. Pero la persona se volvería tan codiciosa que pide solo para él y encima ni siquiera pide por sus seres queridos. O tal vez pide solo para él, para sus seres queridos, pero no pide por las demás personas. ¿Y qué te cuesta pedir por toda la humanidad? Tanto en otros planetas, etcétera, etcétera, etcétera. Que todos se curen, se sanen, que tengan salud, que tengan prosperidad físico-cognitiva en los mundos que se necesita el dinero, que tengan dinero, éxito. No cuesta nada, hay que pedir a las jerarquías que están designadas para ello y que eso se cumpla con el permiso de la ley divina y el aval de Dios. Al hacer esto, entonces imagínate, ponte una fundación de obra social y ayuda día a día, semana tras semana, mes tras mes por las demás personas. Algunos millonarios lo hacen. Esas personas son inteligentes porque siguen generando Dharma. Y ese Dharma se sigue ahorrando en los mundos superiores de conciencia y eso les trae más salud, más amor, más dinero, más riqueza, prosperidad físico-cognitiva toda la vida. Esa es la clave para nosotros triunfar. Acuérdate que el dinero que tienes es producto también de tu energía sexual, por eso hay que saber ahorrar cada centavo, pero como la persona ni siquiera sabe ahorrar sus energías sexuales con excepciones, imagínate. Entonces tu energía sexual, tu energía emocional, instintiva, motriz, intelectual, se condensa en monedas, en dinero también. Si quieres ser arquitecto, doctor, abogado, ingeniero, tienes que estudiar y hasta vas a la universidad y sacas un título y luego practicas eso para realmente ser ellos. Eso. Quieres tener dinero, tienes que estudiar los secretos más trascendentales para tener riqueza y dinero. ¿Y dónde vas a estudiar?
Obviamente que eso te va a enseñar la gente que tiene dinero, riqueza. Tienes que buscar información de millonarios, millonarias, trillonarios, y para eso han escrito hasta sus libros, que son parte de la gnosis básica universal, de la sabiduría universal. Entonces, obviamente, están secretos trascendentales para uno tener riqueza y prosperidad. Pero si la persona tiene recontra inflado su orgullo, va a quedar estancado y así vivirá. ¿Por qué? Porque no quiere aprender de las demás personas y se cree que ya se las sabe todas, aún sin tener. Por eso nos dice el libro sagrados, escuchará el sabio y aumentará su saber. Entonces, obviamente, hay que recurrir a quienes ya tienen mucho dinero. ¿Cómo se desbarata un montón de odres viejos, falsos, de que un monje, monja, yogi, fakir, lam, etcétera, no puede tener dinero o riqueza? Eso es falso totalmente. Entonces, mirad a el rey David, el rey Salomón, Mahoma, Abraham. Mirad a los dioses que han tenido riqueza y hijos de Dios y con grado de dioses que se han reencarnado en el planeta. Entonces tienes allí a Osiris Rex, Taurus Tum, tienes a Zeus, Júpiter, Afrodita, tienes a Quetzalcóatl, Shuanga, Hércules, que han sido muy ricos, millonarios en el aspecto económico, el dios Ra, Vishnu, Brahma, Shiva, Rama. Mira nuestro Señor, el gnóstico Cristo Krishna, tuvo 16.108 esposas, hablando físicamente, y se hizo la ciudad del Tantra Kamasutrians con un palacio para... Pues obviamente ese señor sabe de hogar, sabe de dinero, sabe de riqueza, sabe de mantención de hijos, porque tenía millares de hijos, y sabe de todo aquello. Sabe de riqueza, sabe de prosperidad, sabe de gobernar pueblos, sabe de crear universos. Imagínate. Un Dios Jehová, que es uno de los tantos dioses creadores de universos, hijo de su Padre espiritual, su Devi Kundalini, también uno de los tantos hijos del Padre Dios único universal, Padre Dioses, Diosas, Cristo, su humanidad. Entonces obviamente que Él sabe crear universos, Jehová. Y cada universo tiene más de 100.000 galaxias, y cada galaxia tiene más de 100.000 millones de universos. He allí los dioses ricos, millonarios, trillonarios y hasta septillonarios multiplicados a la potencia infinita. Aprender de la Madre Virgen Tierra, la Madre Virgen Naturaleza Superior, la Dios Madre. Cuánta riqueza gesta día a día para que todos nosotros comamos en este planeta Tierra más de 7.000 millones de habitantes. Pero eso también pasa en todos los demás millonadas de planetas dentro de galaxias, universos, que hay muchísima más humanidad, y la energía universal tiene que ver alimentación para toda la humanidad por medio de sus hijos, los dioses, diosas, cosmocreadores, creadores de universos. Entonces, lógicamente, que la Madre Virgen Naturaleza Superior, la Madre Virgen Tierra, te enseñan a tener riqueza. ¿Quieres tener riqueza? Comienza a sembrar algo. Vuélvete productivo. Tienes que aprender a cosechar frutas, a cosechar granos y aprender a sembrar. Ella te da clases, la Madre Virgen Naturaleza, Madre Virgen Tierra, de riqueza, de prosperidad. Imagínate sus frutos ahí de las semillas para que se siga sembrando y hay riqueza a nivel mundial. La energía universal, Dios, que crea millonadas de universos, planetas, sistemas solares, etc. Entonces tienes que sacarte ese Dios falso que te ha mal programado, las huestes anticrísticas. Un Dios pobre que te quiere ver chiro, sin dinero, sin plata, en calamidad, en enfermedad. Ese es un demonio que está metido allá adentro, que te ha mal programado, por medio de falsas personalidades, de fijes mentales y un montón de cosas. Ese no es Dios. Entonces tienes que sacarte ese falso Dios e instalarte un real Dios y reales ejemplos de riqueza y prosperidad basados en sus hijos, los dioses, diosas de la creación. Limpio esos odres allá adentro. Ahora te vas a autoinstalar un real programa de riqueza y eso te va a crear, obviamente, ya después de destruir esa falsa personalidad de riqueza, te va a crear una nueva personalidad de riqueza. Entonces allí sí
vas a emitir conceptos claros y precisos de tu interior hacia la mente universal, a crearte salud, dinero, amor, prosperidad físico-cognitiva, y aquello se gesta en la quinta dimensión, mundo astral y mental, y la ley de creación atractiva te trae de vuelta a un inmediato futuro todo lo que has pensado, sentido, has hablado, y para que eso sea algo conscientivo pides que eso se cumpla, se cristalice en lo físico interno, por misericordia divina y con el aval de Dios. Entonces hay que hacer las meditaciones de formateo para eliminar esas falsas personalidades. Asimismo, comprendes con esto que un monje, yogi, fakir, lama, sacerdote, sacerdotisa puede tener mucho dinero, mucha riqueza, tierras, casas, medios de transporte y también ser hijo de Dios, pues como hemos visto ejemplos ya vívidos. Hay que sacarse esos falsos conceptos de politiquería. Una cosa es la real política, la real poliética, y lo más exaltado, la real suprapropoliética, y otra cosa es la politiquería, que tiene que ver con egos de codicia, egos de orgullo, iras y un montón de cosas más que más dañan a los pueblos y esas mismas personas que cometen esos errores con su ego. Obviamente hay que entender también aquello. En el aspecto educacional también, pues lógicamente, se tiene que instalar reales suprasistemas de riqueza y prosperidad para que el niño adolescente sepa administrar sus propios dineros desde el fiambre que le envían allá a ese lugar sus padres. Sepan a su vez administrar desde niños ya irse haciendo una fortuna personal de ellos. Imagínate que un niño, desde que nace hasta sus 18 años aproximadamente, es muy pobre. Así sus padres sean millonarios. O sea, los hijos de los millonarias son muy pobres hasta los 18 años y en general, la demás sociedad en general. El hijo del millonario y la millonaria es pobre hasta los 18 años porque la fortuna no le pertenece a él. Y no es una obligación de que el padre le deje su herencia a la madre. Eso verán ellos si le deja o no le deja. Entonces, ¿de quién es la riqueza? ¿Del hijo o del padre y la madre que hicieron esa sociedad económica? Es de ellos. A su vez, saber que un rico quede después en pampa, estilo Job, por ejemplo, pero a ver el caso que se quede ahí de largo y no surja con más riqueza. Entonces, ¿dónde está que les va a heredar a los hijos e hijas? ¿Por qué es pobre toda persona, con algunas mínimas excepciones, desde los 0 hasta los 18 años? Porque tienes que pedir caridad, una caridad sutil, pero realmente es que uno pide una caridad para que te den de comer, una caridad para que te den un techo para vivir, la casa no es tuya, una caridad para que te regalen ropa para vestirte, para vestirnos. Todos hemos pasado por ese proceso, Tienes que pedir una caridad, una ayuda, para que te den educación. Y eso está grabado en los tribunales de la ley divina y desde allí ya te estás endeudando con tus padres. La persona es muy pobre, obviamente en esas edades, porque no tiene nada. Únicamente el cuerpo físico, que vino hasta desnudo el cuerpo, pero el que entró dentro de ese cuerpo tiene un gran dharma producto de otra vida. Eso sí tiene el dharma, pero ese dharma es para que comas bien, para que vivas bien, para que tengas esas atenciones hasta los 18 años. Pero igual, estás pidiendo una ayuda. ¿Por qué? Porque tú no estás trabajando para generarte el dinero, para hacer todo aquello en esos años. Tienen que regalarte algo. Diferente es que un padre más consciente y más inteligente, que sea millonario, le saque de la pobreza física, material a su hijo desde que nace. ¿Cómo hicieras eso? Lógicamente que tendrías que darle ya bajo escritura una casa y un carro, unas tierras, que eso es de tu hijo y eso queda constado desde el día que nació. Al hacer eso, tu hijo ya no es pobre en el aspecto material económico, porque tiene sus bienes. Obviamente tú los utilizarás, los administrarás, no utilizar tanto, sino lo administrarás, sabe inteligentemente como padre eso, hasta los 18 años de él.
pero eso ya es de él. Entonces, si le has regalado una casa, listo, ponla a alquiler, y los dineros que gane, igual, síguelo administrando porque ese dinero no es tuyo, es de él, y así sucesivamente. Al hacer esto, entonces tu hijo ya no es pobre, hablando materialmente, económicamente, porque tiene bajo escrituras su carro, su casa, sus tierras, no es pobre. Pero si no hace esto un millonario, el hijo será pobre económicamente hasta los 18 años, porque no tiene carro propio, no tiene casa propia, no tiene tierras propias, por eso tiene una pobreza económica. Entonces imagínense esto, algunos monjes, monjas, yogis, fakir quieren seguir por toda la vida en esa pobreza, porque eso les mal programó el demonio, no Dios. Pero si ya diciendo pues que quieren desapegarse de todo. Lo que pasa es que ciertas personas, con excepciones, justifican su cabeza de legión de la pereza, incluso algunos maestros y maestras gnósticos, justifican su inhabilidad material comercial y sus propios karmas y karmas duros, producto de los tremendos pecados que se mandaron en otra vida a causa de sus egos, que ellos mismos lo crearon, y consecuencia de eso no tienen riqueza, prosperidad. Y eso quieren inyectarle a sus propios discípulos, discípulas, pero tú no te vas a mal programar del ego de tu maestro, de la falsa personalidad de tu maestro, maestra, o de la virtud mal manejada de tu maestro, maestra, o de falsas leyes que ellos mismos pongan. ¿Por qué? Porque son leyes algunas principiantes, porque tienen todavía ego, falsa personalidad. Si tú te dejas programar en lo económico, en lo material de eso, te vas a estrellar tal cual como ellos en el aspecto material económico. Entonces tienes que transformar impresiones y comprender que ese es el karma personal de ellos. Que no es que Dios les quiere tener fregados así, sino es producto de los tremendos pecados que han hecho en contra de la humanidad en otras vidas. ¿Veis? Entonces es muy diferente. Ya vamos a las preguntas allí para conversar un poquito. Entonces, obviamente, ya el niño pasa una pobreza y pasa un desapego en 18 años de su vida, porque hasta ahí no tiene nada. Si de ahí trabaja, surge con su dharma, genera riqueza, prosperidad, pues listo, se vuelve próspero. Pero hay que comprender que ya pasó ese desapego en 18 años. Entonces, ¿para qué quieres vivir sufriendo más en lo económico? Ahora, otras personas que no se desarrollan en el campo de empresas, en el campo de negocios, en el campo de ventas, o que no saben ser excelentes empleados dentro del sistema de empleados y sucumben económicamente. Pero eso no quiere Dios para esa persona. Eso es producto del karma de otras vidas. Falso totalmente que Dios quiere eso para esa persona. Dios quiere que tengas desde cuna urna salud, dinero, amor, prosperidad físico-conscientiva por siempre. Porque Dios es infinita abundancia, la energía universal, o como tú quieras llamarlo. Entonces, si has visto algunos ejemplos de maestros o maestras gnósticos dentro de la gnosis samaniana, o de maestros gnósticos a nivel universal, que no han tenido riqueza, dinero, prosperidad, es a causa de su ego, sus karmas, karmas duros de otras vidas, así como es el caso de Job. Dios no es que quiere para él ver en semejantes calamidades. Si le pasó eso a Job, es porque tenía karmas duros y karmas hayas de un ciclo de 108 vidas, y en algunas de esas vidas se generó eso. Pero él estaba en un camino para ángel, practicando los 3 factores de la revolución de la conciencia: nacer, morir y sacrificio. Pero tenía que pagar esos karmas y karmas duros de otras vidas. A su vez, eso se paga de muerte budista, pero si aún no elimina esos egos causas, que pueden durar mucho tiempo, entonces obviamente la ley divina cobra los karmas a esos egos diablos que tenía la persona. ¿Para qué? Para que la persona también tenga un gimnasio psicológico y vaya extrayendo la conciencia de esos egos. Pero el castigo es para el ego. Ya eliminado ese ego, entonces Job surge con prosperidad, riqueza, triunfos, éxitos. Pero Dios no es que le quiere, ahí está, que juega y le quiere tener en desgracias, calamidad y toda una tragedia. No. En ese caso es el karma duro de aquel maestro espiritual de otras vidas, que lo pagó en ese caso en pellejo, con dolor. Mejor es pagar con amor y con buenas obras
en el sentido más completo de la palabra. Lógicamente, en medio de eso, él estaba siguiendo una iniciación espiritual y pasaba ciertas pruebas iniciáticas, pero el dolor, el castigo, la amargura, la tragedia, la falta de dinero, amor, salud, no la quiere Dios, sino eso es producto del ego, la falsa personalidad, el odio, la venganza, la codicia, la lujuria y los actos negativos que la persona ha hecho en otras vidas. Bien, preguntas, adelante. Buena pregunta. En el caso de Job, acordémonos que tiene varias enseñanzas esa parábola, pero lo que tenemos que comprender es que hay que sacarnos un Dios que nos mal programó la logia anticrística, que quiere ver que se muera de hambre, que no tenga salud, que no tenga ropa, que no tenga dinero. Eso no es un real Dios, es un falso Dios, que eso nos programó las huestes anticrísticas. Y algunas personas justifican su pobreza material, económica, emocional, etcétera, justifican su inhabilidad material comercial o justifican sus propios karmas y karmaturos de otras vidas diciendo que hay que desapegarse de las cosas materiales y todo aquello. Ya vimos al inicio del tema que Dios mismo ama el dinero, la riqueza, la prosperidad. Esas desgracias que le caen a una persona, así como nos enseña el maestro Samuel Ambeor, es producto del ego que uno ha creado en un ciclo de 108 vidas. O sea, el castigo es para la pereza, la lujuria, la codicia, la envidia, la gula. ¿Por qué sufre uno consecuencias? Porque está embutido entre esos egos. Y si la persona no aprende las prácticas de meditación de muerte budista, entonces lógicamente que sufrirá ciertas consecuencias de inamor, insalud, improsperidad físico-conscientiva. Pero eso no quiere Dios para nosotros. Tenemos que entender que Dios es creador de millones de universos, galaxias, planetas, sistemas solares, de toda la riqueza que vemos sobre la faz de la Tierra. Él como Dios Madre se manifiesta como Dios Madre Virgen superior, naturaleza, como Dios Madre Tierra, y nos da tanta riqueza. Eso quiere Dios para nosotros. Entonces, en ese caso, obviamente, jerarquías superiores se valen de los egos de la persona, se valen de ciertos demonios también, para mandarle ciertos karmas y karmaturos a cobrar a tal o cual persona, y se ven terribles desastres, sufrimientos. Si la persona comienza a eliminar los defectos, eliminar, como vimos, la falsa personalidad y hacer muchas buenas obras por las demás personas, que eso es parte de Dios, de la divinidad, entonces comienza a estabilizar su vida en todas las áreas de la vida y comienza a surgir en triunfo eterno por siempre. Bien, otra pregunta. Bueno, el exceso de materialismo le va volviendo a la persona atea. Lo material es muy positivo. Todo lo que tenemos sobre la faz de la tierra, todas las riquezas que haya, es muy positivo para todos nosotros, pero tenemos que darle sabio uso. Una cosa es que la persona trabaje, por ejemplo, unas 6 horas, 8 horas, y disfrute el resto de la vida, pero que tal una persona que trabaje 16 horas, que trabaje 14 horas, está cayendo en extremado materialismo. Que eso lo haga por 7 días, eso le fulmina, le estresa y le trae más desgracia económica. Si vemos en el planeta, hay lugares donde trabajan muchísimo y hay más pobreza en el planeta. ¿Por qué? Porque se está desequilibrando energías. Esa persona está dañando su centro motriz, dañando energías y hasta puede envejecer más pronto y morir más pronto por el derroche de energías, porque no hay un equilibrio. Pero si la persona trabaja lo justo, lo correcto, entonces eso le va a hacer que ahorre energías y le va a traer más dinero, más prosperidad, más salud, más amor. Bien, estimados, vamos a pasar a escuchar
aquí en esta Cámara Pública, un tema muy especial, y disfrutemos un instante. Con una rotación de soles conjuntivos, y vamos a ver 9 soles conjuntivos que tiene estos universitarios máster de suprapolítica samariana. Entonces tenemos UNIT Patria Lasvenibu, que es la capital matriz de la suprapolítica samariana, ubicados en Santa Ana, Santa Marta, Cuenca Tenas del Ecuador, de los Estados Unidos, Patria Latinoamerican, Samarican Planeta. Otros sol conjuntivos son los universitarios de suprapolítica samariana consentiva, y a su vez emerge un periódico también que se llama Siriors, otro propolítica mundial. Un siguiente, los Estados Unidos Patrias de Latinoamérica. Un siguiente, Educación Fundamental, Política Nacional de Educación Superior, Nuevos Pensums. Un siguiente, Propolítica Constituyente, las nuevas y conscientes constituciones de Estados libres y soberanos. Un siguiente, Darmatízate, Fundación Mundial de Obra Social. Y otro, Fundación Mujer, Niñez, Siembra Paz. Si usted está practicando los 3 factores de la revolución de la conciencia, nacer, morir y sacrificio, puede sembrar. Los universitarios de suprapolítica samariana en la ciudad, país, continente que está ahí, comenzaba el temario. Opciones: puede federal o confederal el sol conjuntivo a UNIT Patria Lasvenibu de Santana, Santa Marta. Otra opción: puede federal o confederal a otra sede gnóstica internacional, conversada allí, hay más de 30 internacionales. Otra opción: puede representarlo directamente desde su conciencia como un nuevo director, asesor o directora asesora de la suprapolítica samariana. Ya sembrado, representándolo, siendo miembro activo estudiante, libremente puede ir usted a la religión que quiera en el planeta, a la que usted asiste libremente: católicos romanos, evangélicos, testigos de Jehová, masonería, Tao, mahometanismo, etcétera, etcétera, etcétera. Es libre. Puede ir al partido político que usted quiera, puede a su vez asistir a órdenes esotéricas de ciencia, arte, filosofía mística. Plena libertad tiene, pues lógicamente. A su vez, es como que le estamos diciendo, también puede ir a la universidad, al colegio, claro, es libre usted. A su vez también puede usted fundar religiones en el planeta, puede usted fundar órdenes de ciencia, arte, filosofía mística, iglesias, religiones, etcétera, y partidos de política. Puede abrir partidos de política y obviamente allí preparar candidatos para las presidencias de las repúblicas, prefecturas, alcaldías, etcétera, mientras también representa a estos universitarios de suprapolítica samariana, y a su vez allá particularmente abrió su partido de política y ayuda a la humanidad. Allí le recomendamos ubique también una orientación de lo que usted aprende de estos universitarios y concientice a la humanidad y a las personas que está preparando para que ejerzan cargos de política por medio de su partido en el país que está. A su vez también, si es que usted anhela, puede asistir a las segundas, terceras cámaras primeras de la Gnosis Religare, en esta o en otras sedes también, lógicamente, y también puede integrarse a la Gnosis académica cultural, o sea, el AGK, Movimiento Gnóstico IQ, Orden Sagrada del Escarabajo, etc. También puede integrarse, obviamente, a aquello dentro de esta sede o en otras sedes gnósticas a nivel mundial. Estimados, pasemos a unas prácticas especiales aquí en el Pre-Shalom de praxis de la suprapolítica samariana. Vamos a activar la clarividencia. Cerramos nuestros ojos, llevamos la concentración al entrecejo, pedimos asistencia a nuestro real ser interno, Devi Kundalini, y comenzamos los mantras. Mientras esto, vais a visualizar el parque de tu ciudad, tu casa, las calles, las montañas, los mares, playas, etcétera, con el ojo mágico. Lo ves simplemente como en televisión interna. En re
chis, 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 chis. Siguiente, in, siguiente, in, Agradecemos a las jerarquías que nos han asistido. Mantra AUM. Abrimos nuestros ojos. Bien, esto desarrolla el ojo mágico. Luego la persona va a poder ver clarientemente lo que anhele, lógicamente. Atentamente la suprapropolética samariana, Unit Patio La Zeribu, la capital matriz de la gnosis samariana. Atentamente el universitario de suprapropolética máster de la ciudad de Cuenca, Atenas del Ecuador, Planeta, Switcher Taff, instructor, paz inferencial, estimados, estimadas. Vivir contigo, bailar contigo, tener contigo la noche, donde venga lo ironía del destino no poder tocarte.